o la familia cristiana. Dentro de ello, estamos en estos días estudiando el tema de padres e hijos, ¿sí? Algo que requiere sin duda de mucha atención, pero que una vez más recordemos la idea de que nosotros padres debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas con el propósito de poder ser los padres que Dios quiere pudiésemos ser y que definitivamente los hijos necesitan siempre, y todo va a estar centrado en Jesús, así que tengamos ellos siempre muy en cuenta. Y a pesar de que muchos quizás digan, quizás algunos de nosotros dentro de ellos, digan que no existe una escuela respecto a cómo ser papá, la Biblia en realidad sí es una escuela, la Biblia sí nos enseña. El tema está en que muchas veces nosotros no queremos escudriñar las escrituras, y al hacer ello tampoco aprovechamos a temas respecto a diferentes áreas de la vida, como también a la paternidad. En esta noche, casualmente, nosotros vamos a continuar o continuando con este estudio, con este tema, vamos a ver lo siguiente en pantalla para que así podamos también continuar con el estudio, ¿sí? Rápidamente aquí. Muy bien, padres, hijos, la amonestación para nosotros es, o la enseñanza: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En algún momento definitivamente vamos también nosotros a dedicar más atención a esta parte de criadlos en disciplina y amonestación. Sin embargo, hoy quisiera que hablemos al respecto a... Ay, ¿qué pasó acá? Respecto a errores en la paternidad. Una de las cosas hermosas respecto a las escrituras es el hecho de que la Biblia no solo nos habla de cosas positivas, por así decirlo, sino que también en mucho de ello nos hace conocedor de errores que personas han cometido a través de las escrituras o de sus vidas, y que a través de ello también sin duda podemos nosotros entender y aprender muchas cosas. Así que en esta noche vamos en primera instancia a hablar de unos errores que se pueden ver en las escrituras respecto a la paternidad, pero lo estudiamos o lo vamos a ver con el propósito de que podamos nosotros también aprender sobre esta realidad, ¿sí? Y dentro de ello tenemos, o de ellos, tenemos a Adán y Eva, por cierto, ¿sí? Tuvieron en primera instancia a Caín y Abel. Ahora, el problema con ellos, y sabemos de esto, es que Caín dio muerte a Abel. La pregunta que quisiera que usted y yo nos planteemos es: ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con este matrimonio, con este hogar, con esta familia, que en cuanto a orden son los más cercanos a Dios? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué se equivoca? ¿Cómo es que de pronto tienen hijos y unos mata al otro? ¿Qué ocurrió con estos padres? ¿Qué ocurrió con esta familia? En el capítulo 4, versículos del 1 al 8, no vamos a ir allí, pero es ahí cuando se habla y se narra de cómo es que Caín llega a dar muerte, llega a asesinar en verdad a su hermano. Una vez más, entienda, ¿sí? Estamos hablando de la familia de Adán y Eva, que en este aspecto fue la familia más cercana al Edén, ¿sí? Es más, Adán y Eva estuvieron en el Edén, a la familia más cercana a Dios.
Bien, ¿qué ocurrió con Caín y Abel? Bueno, insisto, Caín dio muerte a Abel porque él llegó a tener celos de que la ofrenda de Abel haya sido aceptada. Pero el problema solo vino en los hijos, o el problema o la influencia vino a través de los padres. Miren las cosas que menciono acá respecto a Adán y Eva. Vamos a hablar de ellos primero como padres, como pareja, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió con ellos? Bueno, después de disfrutar de una hermosa comunión con Dios, perdieron esa comunión con Dios, ¿ok? Luego, producto de ello, también perdieron esa unidad matrimonial. Yo pienso, sí, yo pienso que les costó a Adán y Eva, ¿sí?, el adaptarse nuevamente el uno al otro después de haber faltado a Dios. Pienso que les costó. Nosotros obviamente muchas veces no lo vemos así cuando leemos las escrituras. Simplemente pasamos del hecho de que ellos pecaron y después, cierto, salieron del huerto. Pero no leemos los entre líneas, ¿no? Entre renglones. Definitivamente tuvo que haber sido difícil para ellos. Y no solo ellos, sino que Dios mismo, cuando habla de Eva, por ejemplo, dice que el deseo de ella será sobre su marido. Esto es como que ella va a comenzar a querer tener la autoridad que tiene el marido y que él no va a dejar y se va a enseñorear de ella. Entonces, habla de conflictos. Y conflictos que, insisto, quizás fueron más grandes de lo que nosotros quisiéramos pensar. Y que esos conflictos, conforme la familia también iba creciendo, quizás comenzó a dejarse notar hasta en los hijos mismos. Esto es, perdieron también hasta influencia quizás en los hijos. Algo interesante de Génesis, sobre todo hablando de los hijos de Adán y Eva, ellos tuvieron no solo a Caín y Abel, de los que se menciona en la Biblia, sino que también dice que tuvieron a Set. Y decía algo interesante cuando se habla de Set, porque dice, los hombres nuevamente comenzaron a invocar el nombre de Dios con Set. O sea, que da la impresión de que durante el lapso de tiempo entre la salida de Edén y estas experiencias entre Caín y Abel hasta el mismo nacimiento de Set o después de ello, las cosas fueron muy conflictivas, quizás entre Adán y Eva, repito, perdiendo esa unidad matrimonial y llegaron hasta perder influencia en los hijos. Padres, lo dijimos la semana pasada o la clase pasada, necesitamos nosotros padres trabajar como un equipo a favor de los hijos, pero no un equipo independiente de Dios, sino más bien un equipo en Dios. De lo contrario, van a existir grandes dificultades, ¿sí? Y sobre todo dificultades en el aspecto de no poder ser una grata influencia, quizás para los hijos, en Dios, ¿sí? O una influencia divina para los hijos. Así que por ello es que estaba considerando a Adán y Eva como el primer ejemplo respecto a errores en la paternidad. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que también, y permítame decir esto, si en caso existen algunas inquietudes de parte de ustedes, en alguna forma me lo hace saber o al hermano Joel y podemos darle atención a lo que sería su inquietud o aún su opinión también respecto a lo que nosotros estamos considerando y estudiando. Como padres, muchas veces o por lo general en nuestra sociedad se piensa que la paternidad más es un asunto de capacidad que de espiritualidad.
estamos lejos de ello, ¿sí? Entienda. No, no, la paternidad apropiada según Dios es un tema espiritual más que un tema de capacidad quizás intelectual o quizás también cultural, porque muchas veces nosotros pensamos que podemos ser buenos padres sin necesariamente la ayuda y la dirección de Dios, pero estamos viendo que no necesariamente. Mire usted este otro ejemplo, Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca. Si por favor abren sus Biblias en Génesis capítulo 25, ¿sí? Génesis, el capítulo 25. Y lo que quiero que usted vea en todo esto es que estos errores de estas personas son errores también que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta o sin querer aceptarlo, también cometemos, ¿sí? Como en el caso de Adán y Eva, muchas veces perdemos esa comunión con Dios y como que no nos interesa, pensamos que no nos va a afectar mucho, ¿sí? Y producto de ello es que también se pierde ya esa unidad matrimonial y aún también la influencia hacia los hijos. Decía en el ejemplo número 2, hablando de Isaac y Rebeca, Isaac fue el hijo de Abraham, dicho sea de paso. Ellos tuvieron dos hijos en en el capítulo 25, mire lo que dice en el versículo 27. Y crecieron los niños, ¿sí? Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Déjeme rapidito explicar lo siguiente, ¿sí? Ah, llegaron a tener hijos, fueron gemelos, uno fue Esaú y el otro Jacob. Retrocediendo un poquito en el versículo 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, ¿sí? Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, en el versículo 27 nos habla de crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, ¿sí? En la cacería, hombre del campo. Jacob era distinto, Jacob era quieto, dice, habitaba más bien en tiendas, era más de casa a Jacob. Pero mire lo que dice en el versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. ¿Sí? Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué es lo que quiero que usted entienda acá? Primero, Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Por eso es que cuando nacen estos muchachos o niños, Isaí nos dice que Isaac era de 60 años, lo cual era algo avanzado en edad para cuando los padres iniciaban esa etapa en sus vidas. Esto es para Isaac. ¿Qué es lo que veo yo acá? Miren, creo que ellos definitivamente se vieron bendecidos por Dios de que ella pueda salir embarazada ya que era estéril, pero se dejaron distraer por esa bendición. Algo que muchas veces es muy común con nosotros. Muchas veces Dios nos bendice en una u otra forma. Muchas veces tenemos ocupaciones, pero nosotros nos dejamos distraer con todo ello. O nos dejamos distraer de todo ello, ¿sí? Esto es, ya no lo vemos quizás como la bendición de Dios, por lo tanto, todo nuestro agradecimiento y dedicación debe estar a Dios, sino más bien nos dejamos distraer y decimos, esto es mío, o sea, esto es nuestro, ¿sí? Y producto de ello, ¿sí? Al equivocarse, también se equivocaron como pareja, como padres, y más bien al punto de que el uno tiene, esto es Jacob, perdón,
Isaac tiene a uno de los gemelos como su preferido y la mamá, en este caso Rebeca, tiene al otro de los gemelos como su preferido. No tenga usted eso, ¿sí? No haga favoritismos en los hijos. Sí, los hijos no son iguales, lo entiendo, pero no haga favoritismos. Eso va a crear conflictos también en la familia. Entonces, cuando nosotros nos dejamos distraer de o en nuestra relación con Dios, también va eso a afectar a nuestro hogar, nuestra familia y aún también la forma como es que nosotros tratamos de encaminar a nuestros hijos. Recuerde, siempre va a existir, ¿sí? A esa íntima relación entre una relación, buena relación con Dios y una buena relación también los unos para con los otros. Así que no se deje distraer, no nos dejemos distraer. No estoy diciendo que debemos ser irresponsables, claro que debemos ser irresponsables, disciplinados, pero dentro de esa disciplina que entendamos Dios es todo. Y ese Dios que es todo me va a ayudar a poder también ser el padre que mis hijos necesitan o el padre que Dios desea yo pudiese hacer. ¿Eh? Entonces, me parece un buen ejemplo de errores aquí en la paternidad, el de Isaac y Rebeca. Dicho sea de paso, ¿sí? A los hijos, esto es los gemelos, Esaú y Jacob, ellos no podían verse por un buen tiempo. Y claro, uno era el hijo de papá y el otro era el hijo de mamita, pues, ¿no? Y vivieron muchos conflictos, grandes conflictos. Por un buen tiempo no se pudieron ver cara a cara. Sí, es más, hasta uno juró que lo iba a matar al otro, ¿no? Así que no haga usted eso. No juegue a favoritismos porque va a caer en errores, pero ello es el resultado, por cierto, de dejarnos distraer en nuestra relación con Dios. Este es otro ejemplo, el sacerdote Elí. Elí fue, repito, sacerdote en Israel, en el Antiguo Testamento, y él tuvo como hijos a Ofni y Finés. Ahí nada más ya se ve el error de este hombre. ¿Qué nombres les puso a sus hijos, no? No, los nombres sin duda que eran significativos en hebreo. Pero ¿qué es lo que pasa con el sacerdote Elí? Abra sus Biblias en Primera de Samuel, el capítulo número 2, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo número 2. Primera de Samuel. Después de Jueces se encuentra Primera de Samuel. ¿Sí? Miren lo que dice en el capítulo número 2, versículos 11 y 12. Capítulo número 2, versículos 11 y 12. Y el Cana, ¿sí? No se preocupe mucho por este nombre, ¿sí? Ni quién fue, se volvió a su casa en Ramá, y creo que usted entienda, y no tenían conocimiento de Jehová. Qué triste, ¿no es así? Estamos hablando de un sacerdote. Ya estamos hablando de una persona que se supone era dedicada a Dios, pero se dedicó tanto a su labor, pienso yo, más que a Dios. Se dedicó tanto a su labor más que a su relación con Dios, que se equivoca al punto de dedicarse tanto a su labor que descuida él encaminar a sus hijos en Dios. Porque mira lo que dice en el que los padres para los hijos en lo que se refiere al aspecto espiritual. Este hombre no hizo eso. Y usted no tiene que ser sacerdote para, en este caso recién, sus errores ser
considerados, sino que también nosotros muchas veces, si no tenemos cuidado, o sea, vamos a prestar tanta atención a nuestra labor y responsabilidad, y por qué no hasta profesión, si vamos a darle tanto atención a ello, que vamos a tener un hijo, y ojalá que ese honor me haya en comprender, necesito encaminar a mis hijos en el Señor. La mejor forma es no solo enseñándoles la Biblia, sino usted siendo el ejemplo de lo que Dios quiere que usted pudiese ser o nosotros sus hijos pudiésemos ser. Es la mejor forma. Alguien una vez dijo algo interesante, estuve en una escuela de padres, en el colegio de los chicos, y dijo algo así: los niños, ¿sí?, más que escuchar palabras, prestan atención o más atención a los ejemplos. Repito, los hijos, más que escuchar palabras, prestan atención a los ejemplos. No estoy diciendo que quizás Elí no les hablaba de Dios o no les enseñaba de Dios. Supongo que tenía que hacerlo definitivamente, pero no era en una forma en la cual ellos quizás veían el ejemplo que debieron haber visto de alguien que se suponía debió de ser dedicado a Dios. Pastores también muchas veces cometen ese error o cometemos ese error de pensar que nos tenemos que dedicarnos tanto a nuestra labor que descuidamos lo nuestro. Alguien me contó, honestamente no puedo decir que yo escuché esto de primera fuente, pero alguien me comentó en una ocasión, no sé si usted se acuerda, hace muchos años atrás había este mensaje en la radio llamado Un mensaje a la conciencia, por el hermano Pablo. ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Bueno, esta persona me dijo que casualmente el hermano Pablo, que era predicador, se dedicó tanto a predicar el evangelio que descuidó su hogar, descuidó sus hijos. Uno de sus hijos tuvo dificultades, ¿sí?, con algún tipo de adicción con el tiempo. Qué triste que estas cosas puedan darse. Ahora entendamos lo siguiente: las decisiones que tomen los hijos no siempre va a ser acorde con las enseñanzas de los padres. También hay que entender eso. Pero nuestra labor como padres es en realidad tratar de encaminarlos de la mejor manera en el Señor. Mira lo que dice los versículos 27 al 29. Seguimos en Primera de Samuel, capítulo 2, 27 al 29. Repito, Primera de Samuel, capítulo 2, 27 al 29. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado o pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas? Y yo mandé ofrecer, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué ocurrió con los hijos? Bueno, malutilizaron los sacrificios que eran para Dios. Sin embargo, sí, Elí sabía eso. Elí se dio cuenta de eso. Pero Elí se hizo de la vista gorda, ¿sí?, y prefirió honrar a los hijos más que a Dios. No cometamos ese error. Muchas veces nosotros decimos: ay, mi hijito, no, pero él merece más atención, o mi hijita más atención que Dios. No, eso es falso. No haga usted eso. Nunca dejemos que estas cosas nos distraigan.
No, pero mi hijo debo amarlo más. No, no debemos amarlos más. Es a Dios a quien necesitamos nosotros amar más. La Biblia lo dice, Dios lo dice, pero muchas veces nosotros preferimos dar más atención a los hijos que a Dios. No cometa ese error. Cuando usted le brinde más atención a Dios, Dios lo va a ayudar a que usted también pueda entender cuánta atención correcta, apropiada y responsable usted debe brindar a sus hijos. Así que no cometamos los mismos errores. Repito, los hemos puesto acá con el propósito de que ojalá en este sentido nosotros también nos demos cuenta, cierto, cometieron estos errores y producto de ello, miren también los errores que se cometieron en la paternidad hacia los hijos, ¿sí? Lo bueno de todo esto es que también entiéndase lo siguiente. A ver, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, el hecho de que padres nos equivoquemos no quiere decir que también los hijos en este sentido pueden hacer uso de esa equivocación para sentirse justificados delante de Dios. No, porque a los hijos también Dios les hace comprender. Sin embargo, cierto es que las decisiones de nosotros los padres, el comportamiento de nosotros los padres, la falta de fe de nosotros los padres, definitivamente va a influenciar en un aspecto negativo en los hijos. Padres, nosotros nos equivocamos definitivamente muchísimas veces. Y lo vemos eso también reflejado en nuestros hijos. ¿Qué hacer? Bueno, grande es la gracia de Dios. Si usted se da cuenta que usted se equivocó, si usted está dando cuenta que se está equivocando, o cuando usted se dé cuenta de ello, sí, lo que usted necesita hacer, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Mire lo que dice Dios, cuán grande nuestro Dios es. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Permítame regresar acá rapidito para hacer esta siguiente aseveración. Nosotros nos equivocamos, definitivamente. ¿Sí? ¿Qué hacer? Pedir perdón a Dios. Lo que usted y yo muchas veces más necesitamos como padres es pedir perdón a Dios. Porque claro, queremos que los hijos cambien, queremos que los hijos no sean mejores, pero el problema no solo está en ellos, sino el problema está en nosotros, que tampoco estamos siendo un buen ejemplo quizás para nuestros hijos. Así que la idea es que en primera instancia usted y yo le pidamos perdón a Dios. Y en segunda instancia que usted y yo como padres nos encaminemos en Dios para ya no cometer los mismos errores que hemos visto acá otros cometen o que nosotros mismos hemos estado cometiendo. Y que más bien sea Dios quien vaya transformando a nuestro ser y que eso pueda ser de bendición también para los hijos. Hasta acá, si hubiese alguna pregunta, alguien que quisiera dar alguna opinión sobre lo que estamos viendo, lo puede hacer. ¿Sí? ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar a todo esto? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Es, es normal que todas las personas sientan un cierto tipo de favoritismo con un padre o con un familiar o con un tío? ¿Me entiendes? Es, ya. es normal que una persona se sienta más cómoda con esa persona y que le favorezca más a esa persona más que la otra, o más al papá o más a la mamá. Y no es con el sentido de decir, ah, no, me gustas tú y tú no, pues no. Simplemente uno es más cercano con una persona.
Sin embargo, en el caso de Isaac con sus hijos, eso ya era otro level, diga. Claro que sí. A ver, siempre va a existir afinidad, ¿no? O una mayor afinidad entre unos y otros. Eso es normal en cualquier tipo de relaciones, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esa afinidad sea la que mande en uno. Recuerden, la idea no es que nuestras emociones gobiernen a uno. La idea no es que nuestros pensamientos gobiernen a uno. La idea es que Jesús gobierne a uno. Y en ese sentido debemos traer nuestras emociones a Él, debemos traer nuestros pensamientos a Él. Y que en Él nosotros sepamos conducirnos como padres y también como hijos, si en este sentido podemos hablar de ellos, vamos a hablar de ellos en su momento. Así que la idea es cuánto nos dejamos gobernar por el Señor. Mientras más nos dejemos gobernar por el Señor, obviamente nuestras decisiones van a ser mejor encaminadas y no nos vamos a dejar llevar por la afinidad o no. Permítame darle este ejemplo. ¿Sí? En cierta ocasión, una pariente mía tuvo chocó su carro con su vehículo con un taxi. Y resulta que ese taxi era o pertenecía a un amigo mío. El amigo mío no estaba manejando el taxi, sino simplemente el taxi pertenecía a él. Entonces, así, cuando algunos parientes se enteraron, ¿no? de toda esta situación, y yo sabía en detalle lo que había pasado, sabía dónde estaba el error y todo eso, entonces quisieron que yo juegue favoritismo para la familia, porque me dijeron, pero es tu pariente, es tu sangre en alguna forma, ¿sí? Pero entienda usted lo siguiente, ¿sí? Ah, lo correcto no debe ser apañado o cambiado por lo sentimental. Necesitamos nosotros ser egoístas. La idea es que aprendamos a vivir en base a lo correcto. Y lo correcto, quien lo establece es el Señor. Y el Señor nos enseña, por más que sea tu familia, tienes que ser cuidadoso al respecto. No estoy diciendo vendamos a la familia, no estoy diciendo, que no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que tampoco es correcto el quitarle el derecho a alguien que lo tiene para, sí, en todo caso, hacer que ese alguien se convierta en culpable cuando no lo es. Así que aprendamos a permitirle al Señor guiar nuestras vidas, ¿sí? Conducir nuestras vidas, para que así también nuestros hijos puedan crecer bajo esos mismos preceptos. De lo contrario, si simplemente jugamos al favoritismo, a nuestros hijos también van a crecer bajo ese mismo concepto. No hacer las cosas en base a lo correcto, sino a lo que simplemente siento. Sí me dejo entender. Entonces hay que tener cuidado de que sí haya mayor afinidad, claro que sí, siempre uno se va a llevar mejor con unos que con otros. Eso es normal, eso es natural. Pero no dejemos que eso señoree en nuestras vidas, sino nuestra relación con Jesús. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, y ya que vimos los ejemplos errados, ¿sí? Veamos algunos ejemplos que definitivamente fueron acertados, ¿sí? Y la idea es esa, que tanto nosotros aprendamos de los unos como de los otros, ¿no? O sea, de los errados no para ser conforme a ellos, sino más bien para evitar el hacer ello. Y de los acertados, ojalá que sí, para utilizarlos como un ejemplo positivo para nuestras vidas. Repito, si alguien tiene alguna pregunta, siéntase cómodo de hacerlo. No sé por qué razón es que hice esto, hermano Chunel, cuando la idea era que haga esto. Muy bien, acá estábamos, ¿no? Entonces,
pasemos, decía, a esta otra ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? toma, ¿sí? Aciertos en la paternidad. Si hermano Joel, puedes poner en silencio a todos, por favor. Aciertos en la paternidad. Mire usted los ejemplos que vamos a ver aquí. Y en primera instancia tenemos... Ok, ¿estamos bien? Muy bien. En primera instancia tenemos a Abraham. Simplemente estoy poniendo a Abraham porque es el carácter principal en el pasaje que vamos a ver, pero no quiere decir que la esposa no estuvo involucrada, definitivamente que sí. Ahora, Abraham no fue una persona perfecta, pero sí Abraham creció en su relación con Dios al punto de que Dios lo bendijo teniendo un hijo. Preste atención a lo que voy a decir, ¿sí? Cuando el hijo de Abraham nace, esto es Isaac, Abraham tenía 100 años. Su esposa, esto es la esposa de Abraham, cuando nace Isaac, ella tuvo 90 años. Ella fue estéril. Dios, sin embargo, le dijo, tú vas a tener un hijo. Y Dios cumplió con su promesa. Dios siempre cumple con lo que Él ofrece, no de acuerdo a nuestro propio tiempo, pero sí de acuerdo a lo que Él considera es el tiempo apropiado. Abraham tiene a este Isaac, su único hijo con Sara, ¿sí? Y este es el hijo de la promesa. Y llega Abraham a crecer en el Señor. Y mire usted lo que ocurre con este Abraham, ¿sí? En el capítulo 22 de Génesis, capítulo 22, el primer libro de la Biblia, crece en su relación con el Señor. Y en el capítulo 22, Dios le pone una gran prueba, tremenda prueba, ¿sí? Aconteció después de estas cosas, dice el versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La primera pregunta que quiero plantearle a usted, ¿estaría usted dispuesto a entregar a su hijo en holocausto porque Dios se lo pide? Sí, primera pregunta, vamos acá a regresar. Primera pregunta, ¿estaría usted dispuesto a dar a uno de sus hijos, sí, en holocausto, si es que Dios se lo pide? Yo a veces he estado dispuesto a dar a mis hijos en holocausto sin que Dios me lo pida. Me imagino que estarás hablando de mi hermana, porque de mí no, compadrito. No, pero en este caso recuerde, sí, o sea, si Dios se lo pide, ¿usted estaría dispuesto? Ahora, Dios siempre hace las cosas correctas. Usted dirá, no, pero ¿cómo lo ve? No, Dios sabía lo que hacía. Si esto era una prueba, Dios no iba a llegar al punto de permitir que eso se haga porque Dios no acepta sacrificios humanos. Simplemente Jesús es el único sacrificio perfecto que aceptó. Pero era una prueba, ¿sí? Y no es que Dios quería saber cuánto es que Abraham creía en él, porque Dios todo lo sabe, sino que Abraham se dé cuenta cuánto él había aprendido a confiar en Dios. Entonces le dice Dios, sí, ofréceme tu hijo. Obviamente no fue algo fácil, no piense usted que Abraham dijo, ay, ya Dios, lo que tú quieras. No. O sea, Abraham tuvo que, en este aspecto, considerar esto, pero también Abraham, como había crecido en la confianza en Dios, Abraham llegó a entender, pero Dios me ha dicho que en este hijo yo voy a tener descendencia. Así que en alguna forma Dios va a tener que cumplir. En alguna forma Dios va a tener que rescatar a mi hijo de este sacrificio. Abraham no sabía en qué momento eso iba a ocurrir, pero él
confiaba, Dios va a tener que manifestarse, y ciertamente estuvo en lo correcto él. Entonces, llega a Abraham a hacer eso y parten, ¿sí? Abraham, su hijo Isaac y sus siervos camino hacia el lugar donde va a hacer el holocausto. En el versículo número capítulo 22, ¿verdad? En el versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham, estoy en el capítulo 22, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Primero quisiera hablar de la confianza de Abraham en Dios. Grande era la confianza de Abraham en Dios. Pero mire usted, ¿sí? Cuando Abraham tiene esta prueba, se piensa que Abraham quizás haya tenido 120 años. O sea, si Abraham tuvo 120 años, algunos piensan hasta 25. Josefo, un historiador judío, dijo que Isaac, cuando iba a ser sacrificado, tuvo 25 años. Pero en fin, pongámosle 20 años nada más. Si es que Abraham tuvo 120 años, Isaac 20 años, ¿verdad? Porque recuerde, Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. En un forcejeo, ¿sí? Entre dos personas, uno de 120 años y el otro de 20 años, ¿quién cree usted que ganaría ese forcejeo? Y claro, cierto, en ese entonces las personas como que envejecían en una manera más lenta, pero igual, estamos hablando de una persona de 120 años versus una persona de 20 años. ¿Sí? ¿Quién cree que ganaría el forcejeo? Pero ¿se ha dado usted cuenta que Isaac para nada forcejeó con su padre? O sea, ¿a qué quiero llegar? De que ciertamente Abraham confió mucho en Dios, pero esa confianza en Dios hizo que su hijo pueda aprender a confiar en él. ¿Sí me estoy dando a entender? Hermanos, una vez más, lo que usted y yo más necesitamos para ser mejores padres es que nuestra confianza en Dios crezca al punto de que nuestros hijos puedan darse cuenta, cierto, vale la pena confiar en ese Dios y vale la pena confiar en ese Dios que mis padres me están reflejando. Eso es lo que pasó, insisto, con Isaac. Eso es lo que pasó con Abraham, ¿sí? O sea, la confianza en Dios permitió que ciertamente la correcta confianza en Dios, no estamos hablando acá en religiosidad, sino estamos hablando de relación, ¿no? De confianza en Dios, se
o resultó también en una confianza entre padre e hijo. Para mí esto es maravilloso, ¿sí? Para mí esto es en verdad asombroso, ¿sí? ¿Cómo es que este joven de 20 años confía en su padre? Mire lo que dice en el versículo siguiente, ¿sí? En el versículo 9, y llegaron al lugar, ¿sí? Miren, llegaron al lugar, versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Sí, definitivamente Isaac debe haber estado quizás temeroso, pero nota usted que Isaac haya rechazado, se haya opuesto, haya peleado contra su padre para no ser atado. Qué confianza, insisto, ¿sí? Qué confianza la de este muchacho, 20 años, ¿sí? No podemos definir exactamente la edad, no se puede en todo caso, pero 20 años más o menos, y este hombre, este muchacho, llega a confiar en su padre al ver y notar esa confianza del padre en su Dios. Hermanos, eso es algo que también nosotros deberíamos hacer. Dale, Jesse. Si es que tenía 20 años y el papá ya estaba así viejito, al toque lo tumbaba y al toque se iba corriendo. A eso es a lo que voy. ¿Por qué no lo hizo? Papi, yo a ti Porque al toque te puedo confiaba, tumbar también. porque confiaba en el padre. O sea, esa es la idea, ¿no? De la confianza que él tenía en el papá. Pero esa confianza no era vacía. O sea, esa confianza era definitivamente algo que venía de la confianza en Dios. Eduardo, levantaste la mano. Sí, una pregunta. Ya. También había leído, por lo poco que sé, creo que vivían en ese tiempo 600, 700 años. ¿Estoy en lo correcto? No en el tiempo de Abraham. A sus antepasados sí. Abraham vivió, ¿cuántos años vivió Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿140? Sí, por ahí está. No estoy muy seguro de cuánto. Pero no, en el tiempo de Abraham ya no tanto. No, ya no tanto. Ah, ok. Sí, Ya, gracias. no hay problema. Pastor, En vivió, el tiempo del hermano Edith, sí, vivían hasta 600. vivió 175 años. 175, disculpa, 175 años. Okay, No, estamos es que hablando de lo que 55. pasa es Sí, que yo me he puesto a analizar y la gente que vivía 600 años, o sea, una persona en nuestra actualidad que vive 80 años, hasta los 40 su fuerza va en ascensión y después de los 40 correcto, su fuerza va correcto, en declive, claro. declive. Por lo tanto, Declive. una persona que vivía 600 años por lo menos se mantenía fuerte hasta los 300 y luego iba en Ciertamente. declive. O sea, yo Pero en usaba el esa tiempo, analogía. sí, cierto, en el tiempo ya de Abraham, o sea, a esa edad ya estaba ya en declive, como tú lo mencionaste, ¿no? Ya estaba en Sí, declive, en el tiempo de Abraham. O por otro lado, insisto, Isaac, 20 años, estaba fuertísimo el hombre, ¿sí? Estaba fuertísimo el muchacho. Pero la idea es, repito, que cómo confió este joven. Hermanos, si usted en verdad desea que sus hijos aprendan a confiar en usted, muéstrele su confianza en Dios. Es una de las mejores cosas que usted puede hacer para ganarse la confianza de sus hijos. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de una relación en la cual haya intimidad entre usted y Dios. Muchas veces nosotros pensamos que ganamos la confianza de los hijos en qué sé yo, en darles lo que quieren, en estar ahí para lo que quieren y todo eso. Entienda, la mejor forma, confíe en Dios. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Alguien creo que escribió algo. Cierto, 175. Ok. El siguiente ejemplo, y si hay
dos o cuatro ejemplos me parece que son los que vamos a ver rapidito, así que pasamos. El siguiente ejemplo es el ejemplo de Ana. Ay, qué ejemplo el de Ana, ¿sí? Ana. Vamos a ver, Primera de Samuel, vaya buscando usted a Primera de Samuel, capítulo número 1. ¿Quién era esta Ana? Maravillosa mujer, Ana, ¿sí? Mire lo que nos enseña este libro respecto a Ana. Capítulo 1, ¿sí? Ana, dicho de paso, fue la madre de Samuel. Capítulo 1, versículo 2, rápido para tener una idea. No, Elcana era su esposo, y dice, tenía él 2 mujeres, no era lo correcto, dicho sea de paso, ¿sí? No piense usted que porque tenía 2 mujeres eso era lo correcto, no era lo correcto. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Definitivamente esto fue difícil para Ana. ¿Sí? La otra tenía varios hijos. Ana no los tenía y le fue difícil porque hasta notaba pues que el esposo se desvivía también por los hijos, ¿no? Pero Ana no tenía hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace Ana? Versículo número 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué devoción la de esta mujer, ¿sí? Y ojalá nosotros creyentes tuviésemos este tipo de devoción, de dedicación a Dios, ¿sí? Repito, padres, lo mejor que podamos nosotros hacer por nuestros hijos es rendir nuestras vidas a Dios, no a sus hijos, porque nosotros lamentablemente nacen los hijos y nos rendimos muchas veces a ellos más que a Dios. Y la idea es que usted no cometa ese error, sino que usted siga siendo persona dedicada a Dios, porque en esa dedicación a Dios usted va a poder ayudar a sus hijos mejor. Y no solo usted va a poder ayudar a sus hijos mejor, sino que usted va a tener a Dios involucrándose con usted en ello. Ana ora a Dios, le pide por este hijo varón y Dios le brinda esa su petición. Ana llega a tener un hijo varón. Luego en el versículo 22, el Cana, que es el esposo, él subía todos los años a adorar a Dios o a dar sacrificios también. Pero Ana dice que en esta oportunidad no subió después de tener el hijo, ¿sí? Sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. A ver, rapidito también, rapidito, ¿sí? Vamos a leer también aquí el versículo 24. Dice, después que lo hubo destetado, esto es Ana, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, ¿sí? Una vida de devoción, pero a la vez también esta mujer no se olvidó de cumplir con lo que ella prometió. Ella dedicó su hijo a Dios. El día de ayer, conversando estudiando con Alexei y
Giovanna me preguntaron respecto a esta ceremonia llamada la de dedicación de los hijos, ¿no? Y me preguntaron si es que hacíamos, le dije, bueno, en realidad lo que nosotros creemos más es que los padres sean los que se dedican, ¿sí? Que los padres sean dedicados a Dios y que en ello encaminen a sus hijos en Dios. Padres, nuestros hijos, ¿sí? Veámoslo como que Dios nos los encargó. Por lo tanto, no los críe a ellos a la manera suya. No los criemos como nosotros preferimos, sino más bien entendamos la necesidad que tenemos nosotros de rendirnos a Dios y de siempre entender que este hijo que tengo, Dios me lo dio. Y por lo tanto, este hijo en realidad, si es de alguien, es de Dios. Y voy a criarlo, voy a encaminarlo con esa idea en mente de que es de Dios. No lo voy a ayudar o no lo voy a criar con el propósito de que a mí me haga, qué sé yo, orgulloso. O a mí me haga, no. Hagámoslo, esto es, criemos a nuestros hijos entendiendo que Dios nos los encargó. Por lo tanto, sí, una vez más, la mejor cosa que nosotros vamos a poder hacer por nuestros hijos está en acercarnos a Dios. No permitan que los hijos nos alejen de Dios, porque muchas veces eso es lo que también nosotros hacemos y permitimos. No lo hagamos, sino más bien más nos entreguemos a Dios. ¿Cuántos años cree usted que tuvo Samuel cuando Ana lo lleva al sacerdote y lo deja allí con el sacerdote, porque eso es lo que ella entendió debía hacer, porque eso es lo que ella ofreció? Así, ¿qué edad cree usted que tenía este jovencito o este niño? ¿Alguno de ustedes? ¿Gaby? ¿5? Posiblemente, no lo sé. Pero lo cierto es que cuando fue destetado, ¿sí? Claro, en nuestra cultura se desteta a los niños a una edad más temprana, ¿no? En una ocasión estuve enseñando en una iglesia respecto a destetar en tiempos bíblicos, ¿no? Decía 5 o 6 años quizás, y dije, no, en nuestra cultura ya no se hace eso. De ustedes, sin duda que ninguna hizo eso, ¿no? Y una hermanita levantó su mano y dijo, no, yo sí, mi hijo dejó de mamar cuando tenía 6 años. me malogró la lección, el estudio, ¿no? Pero no es común ya, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿A los cuántos, ustedes, mamás, a los cuántos años, a los cuántos meses en realidad? 2 años, hermana, ok, 2 años, ok, en fin, entiéndase, sí, era muy pequeño este joven, pero era lo que ella ofreció. Usted muchas veces sin duda que le agradeció a Dios por darle a su hijo, por sanar a su hijo, y Diosito, de aquí en adelante yo voy a ser fiel a ti porque es cierto, me has bendecido, pero pasa el tiempo y usted y yo nos olvidamos de eso. Sí, nos olvidamos de eso. Ana no lo hizo. Y mire lo que llegó a ser Samuel. Sí. Maravilloso el ejemplo en realidad de Ana. ¿Alguna pregunta o algo que usted quiera agregar al respecto? ¿Alguna pregunta? Vamos a tener que detenernos allí, hermano Joel, si nos quitas el silencio. Vamos a tener que detenernos ahí, ya está, que ya nos ganó el tiempo para esta noche. Pero entendamos, hermanos, una vez más, si queremos ser buenos padres, tratemos primero de ser buenos hijos. Hijos de Dios. Y no a su manera. Sí, no más a su manera. No que yo creo en Dios a mi manera, no más a su manera. Hagámoslo a la manera de Dios, aprendamos a rendirnos a Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguien
que quiera agregar algo. ¿Alguna pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. En el versículo que nos dio, ¿a qué se refería con que no pasará navaja sobre su cabeza? Porque ahí menciona. Sí, tenía que ver con un voto llamado voto de Nazareno. ¿Sí? Jesús se le llamaba Nazareno porque él vivía en Nazaret, pero Jesús no tenía ese voto. Sansón era uno de ellos que sí tenía ese voto. ¿Qué significaba? Entre otras cosas, no se les cortaba el cabello. Sí, por eso es que Sansón tenía el cabello tan largo, ¿no? Así que era un voto dentro de la cultura judía. Uh-huh. Ok. ¿Algo más o alguien más? Tratemos de ser mejores padres, ¿sí? Y para eso, insisto, seamos mejores hijos de Dios. ¿Y usted y yo no tenemos todas las respuestas. Gabriela, levantaste la mano. Tengo una pregunta un poco, tal vez no tiene mucho que ver con el estudio, pero si tenemos dificultad en tener hijos, ¿es erróneo buscar ayuda médica para tener hijos? ¿Ayuda científica? ¿Podemos orar como hizo Ana? Ya, no necesariamente, creo yo, sin embargo, entiéndase que si se tiene hijos, no es en razón a la ciencia, sigue siendo en razón a Dios, ¿sí? La ciencia en este caso fue el instrumento que Dios permite, porque ahora se piensa pues que no, ya todo de la ciencia ya no necesitamos de Dios. No, hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Eso es lo que diría. El hecho de que Ana llevó a su hijo al sacerdote no quiere decir que usted tiene que traer a sus hijos acá al pastor. Sí, no lo haga, por favor. Sí, simplemente usted cuide sus propios hijos, a los hijos que les ha dado el Señor. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen que quizás nos hemos pasado un poquito. ¿Alguna petición para estos momentos? Ok, hermano Jonathan, ¿nos puedes dirigir por favor en oración, en reverencia? Oremos. Nuevamente por permitirnos, Señor, escuchar un día más tu palabra, el poder alimentarnos, Señor, a través de tu alimento espiritual, Señor, que son las escrituras puras, santas y sagradas, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitirnos aprender sobre estas lecciones, sobre cómo ser buenos padres, cómo interactuar mejor con los hijos, en acuerdo a tu voluntad y tus enseñanzas que nos estás enseñando, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes también, por los que no están, también cubre sus necesidades, por las peticiones que se han mencionado, Padre, estudia con ellas. Y siempre guíanos, Señor, en el camino de la verdad, que tú siempre es lo que deseas para nuestra vida. Gracias, Señor, te pedimos estos favores en tu nombre, San Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches con todos ustedes. Disculpen que nos pasamos un poquito más del tiempo que queríamos usar. Será hasta mañana con algunos, hasta otra oportunidad con otros. Bendiciones. Chao, hijos. Chao. Chao. Bueno, cuando digo hijos no me refiero a todos, me refiero a mis hijos nada más. ¿Sí? Chao, hermano.